Buenos días, hermanas. Hoy vamos a ver con el tema 36 y como lo vimos en el tema 35, ya vimos la caída del reino del norte de Israel, cómo llega a su fin por tanta idolatría, por tanta desobediencia. Dios ya no permite que siga otro rey. Mas en cambio todavía seguían los reyes de Judá, todavía podía esa oportunidad de poder el pueblo de Israel tener una relación, una comunión con Dios. Y vamos a ver también cómo ellos terminan, porque lamentablemente tampoco ellos se arrepienten. Y bueno, pues seguimos con Ezequías, que es hijo de Acaz. Si se recuerdan, pues hablamos también de Acaz, como también él se comportaba delante de Dios, recordando quién era Acaz, que fue hijo de Jotam, y bueno, pues él reinaba, cuando peca, reinaba en Israel. Él reina 17 años y bueno, pues hace lo malo delante de Dios. Y él hace una práctica terrible, que hace un ritual a Moloch, que era una práctica abominable porque pasaba por fuego a sus hijos, literalmente los quemaba vivos. Ese fue Acaz, ese fue el padre de Ezequías. Y bueno, pues Ezequías reina en el tercer año de Oseas, rey de Israel. Él tenía 25 años y reina 29 años. Pero fíjense qué tremenda cosa pasa con Ezequías. Como les dije, Ezequías observa a su padre hacer cosas terribles, observa cómo hace rituales a Moloch, pero él hace lo correcto delante de los ojos de Dios. Y vamos a leer en Segunda de Reyes 18, del 3 al 6, que dice así: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas, derribó los postes dedicados a la diosa Acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Bueno, pues vemos aquí su comportamiento de Ezequías. Él quita los lugares altos, todos los lugares donde la gente idolatraba, donde tenía dioses paganos. Pues bueno, fue el primer rey de Judá en erradicar totalmente todos esos lugares. Destruye los ídolos empleados en el culto de Baal y Acera. Hizo pedazos a Nahustán, es decir, la serpiente de bronce, como ya lo leímos, que habían hecho en el desierto, porque era un pueblo tan idólatra que todo hasta eso que no debían adorar, lo adoraban. Y ese es en contraste a su padre. Confiaba Ezequías en el Señor y ponía su esperanza en él, lo que lo distingue de los demás, como lo dice aquí la palabra. Dios estaba con él y lo prosperaba. Él se rebela contra el rey Asiria y afirma su independencia. Hiere a los filisteos hasta Gaza. Como Asiria tenía el dominio de filisteos, Ezequías desafiaba a su imperio, aunque esto pudiera provocar represalias, ¿no? Esta rebelión, tuvo con él Sennacherib, que era el rey de Asiria. La intenta rectificar y paga el tributo. O sea, Ezequías pues es a través de esa rebelión que tiene, pues bueno, trata de enmendar su error y ahora paga un tributo al rey de Asiria, pues él se lo exigía. Y pues bueno, vació los tesoros del templo y del palacio y sacó los revestimientos de oro de las puertas de los quiciales del templo. Y bueno, pues eso no satisface de todo al rey de Asiria y le exige una total rendición. En su desesperación de Ezequías pues hace esto, que bueno, pues eso tampoco no fue tan bueno, porque todo lo que estaba en el templo, que eran
cosas de oro, utensilios de oro, pues se lo da al rey de Asiria con la esperanza de que dejaran de oprimirlos, ¿no? Dejaran de causar problemas para ellos. Pero aún así, pues el rey de Asiria no se complace en ello. Y bueno, pues trata de atemorizar a Ezequías y a todo el pueblo, haciéndole llegar amenazas y mostrándole el poderío que él tenía. Pero bueno, pues Ezequías, al darse cuenta de todo esto, se humilla delante de Dios y suplica por su ayuda. El profeta Isaías es quien Dios envía para que le haga llegar un mensaje, dándole esperanza a Ezequías, pues eliminaría al rey de Asiria y a su pueblo. Y bueno, eso lo podemos leer en Segunda de Reyes 19, del 32 al 37, que dice así: y esto dice el Señor acerca del rey asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella, no marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor, por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Y cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Saracer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esarhadón, lo sucedió en el trono de Asiria. Bueno, pues aquí vemos la fidelidad de Dios, ¿no? Cómo Dios es quien se encarga de hacer justicia, de quien se encarga de eliminar a aquellos que los estaban oprimiendo. Y es algo importante de enfatizar en este devocional, porque Ezequías confía en Dios y Dios hace un milagro de salvación al pueblo que estaba siendo oprimido. Después, posteriormente, Ezequías se enferma e Isaías va a anunciarle que se preparara porque iba a morir. Pero de nuevo Ezequías se humilla delante de Dios. Y bueno, pues Dios le concede 15 años más. Y Merodach era un gobernador de Babilonia y buscaba a Ezequías porque había oído que estaba enfermo. Y bueno, pues Ezequías comete un error porque cuando llega a él le muestra todo lo que había en el templo y en el lugar donde él vivía, en el palacio. Le muestra todos sus tesoros y todos sus dominios. Y pues bueno, se cree que fue por la adoración que Merodach hace a Ezequías. Esa lisonja que hace a través de sus palabras con Ezequías, pues hace que caiga Ezequías y que le muestre todo lo que tenía. Y bueno, pues Isaías predice la cautividad de Babilonia, que vendría más de un siglo después, más o menos en el año 586 a.C. El pecado de Ezequías, pues bueno, fue exponer las riquezas ante sus visitantes, y eso fue contraproducente, porque después pues ellos saben todo lo que tenían y cómo entrar y toda la forma en la que los podían dominar. Pero durante su reinado pues hubo paz y seguridad en sus últimos años de Ezequías. Dios tuvo misericordia de él. Y pues bueno, sabemos que no pasa nada por casualidad y que podemos aprender de este rey. Yo creo que hay muchas cosas que podríamos aprender. Vamos a sacar nada más algunos puntos. Uno de ellos es que Ezequías tuvo un padre terrible, un padre que hizo cosas abominables delante de Dios y que no se arrepintió. Pero eso no fue una excusa para que Ezequías hiciera lo mismo. Y eso nos debe de enseñar a nosotras que a veces tenemos, quisiéramos que nuestros padres teman a Dios, y gracias a Dios por los que así lo tienen, ¿no?
pero hay algunos que no tuvieron esa oportunidad de tener padres que temen a Dios y hacen cosas terribles y esa es como tu justificación de que tú también estés siguiendo esa línea, porque tu papá te lo enseñó, porque así fuiste acostumbrada, porque traes eso en tu sangre. Todo eso aquí lo vemos que puedes no ser así, puedes realmente rendir tu vida a Dios y dejar que lo que pasó o el antepasado que tuviste no influya de una manera negativa en ti. En pocas palabras, pues no tendrías por qué poner ese pretexto, sino por el contrario. Aquí nos muestra la palabra de Dios a través del ejemplo de él, que a pesar de todo lo que él vio con su padre, él no hizo lo mismo. También podemos aprender algo. Ezequías se humillaba delante de Dios y claramente vemos que esa humillación rendía frutos. Primeramente fue librado de sus enemigos y también de la muerte, porque ya le llegaba la muerte. Y Dios tuvo misericordia no solamente de salvarlo, fíjense que le advierte, le va y le dice a Isaías que hable con él. Y eso es increíble, imagínate. Tiene misericordia de que vaya a ser advertido y para que él se humillara y después Dios le concediera más años. Y le permite tener paz y tranquilidad durante su reinado, por esa confianza que Ezequías había puesto en él. Ciertamente tuvo un desliz, una equivocación, pero esa equivocación es parte de las profecías que Dios había anunciado. Era parte del cautiverio que iba a tener el pueblo por causa de su pecado, e iban a padecer sufrimiento porque habían desobedecido. Esta situación que Ezequías muestra a los babilonios, mostrándole todo el palacio y todo el poder que ellos tenían, pues obviamente era parte del plan de Dios también, porque ellos iban a tener que pagar el precio por haber sido tan idólatras. Son muchas cosas que aprendemos de este rey, que debemos de meditar este día. Debemos de saber nuestra condición, qué pretextos ponemos, en verdad si nos humillamos, y si no, pues debemos aprender de él, que hay una gran recompensa cuando te humillas. Hay una bendición de Dios cuando hay un corazón confiado a él. Solamente es así. Las bendiciones de Dios son increíbles, inimaginables, pero quiere Dios un corazón humillado en verdad, que deje de ser tan orgulloso y soberbio. Eso es nuestra petición, que este día dejemos pretextos atrás, dejemos de estar escudándonos en nuestro pasado o de quien nos criaron. Más bien hagamos un cambio en nuestra vida y sometámonos nuestra vida ante Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.